Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve. Hoy, martes 6 de junio del 2023, platicaremos de las políticas para la electromovilidad. Recordando que el tema de políticas está dentro de los 10 ítems de los vehículos eléctricos, donde los primeros 5 materiales, baterías, cargadores de baterías, autopartes que se desgastan y Smart Grid, tienen más que ver con la carrera de ingeniería automotriz y que tocaremos esos temas en la temporada 3 de IEAE. En esta temporada 2 hablamos de la infraestructura, de la logística, del modelo de negocios, del capital humano y hoy hablaremos de las políticas, que desde mi punto de vista, mi propia acepción de política es que es el arte de convencer a los demás que uno tiene la razón o que la razón le asiste. Entonces, en las políticas para la electromovilidad debemos convencer que es razonable hacer que la infraestructura sea lo suficientemente robusta para poder implementar la electromovilidad. Que la logística debe ser capaz de tener todo lo necesario para poder implementar la electromovilidad, apoyar con políticas el que se hagan estos modelos de negocios que impulsen la electromovilidad y obviamente con las políticas asegurar generar todo el capital humano requerido para este gran proyecto universal que es la electromovilidad. En la temporada 1 de IEAE, donde se mostraron estos 10 ítems, hablamos de lo que es esta lámina, donde se muestra cómo ha avanzado desde 1990 hasta 2015 la emisión de gases de dióxido de carbono. Y como se darán cuenta, en la amarillo casi oro, que es la primera parte de abajo, es la industria de energía, que es la que más contamina. Utilizar la extracción de hidrocarburos para generar energía terminando en gas, en diésel, gasolina o en energía eléctrica, genera la mayor cantidad de generación de dióxido de carbono y otros gases contaminantes o de gases de efecto invernadero. En segundo lugar está el transporte, que es el amarillo. El transporte y la industria de la energía abarcan casi el 80% de todos los gases que se emiten a la atmósfera. Y como les dije, ya la energía y la movilidad es uno mismo y entre medio están los sistemas automotrices. Está este transporte que toma la energía y genera esa movilidad. Entonces se debe de atacar conjuntamente estas dos áreas y que tienen que ver con las famosas 3D de la energía y la movilidad. Descarbonizar, digitalizar y descentralizar. Y las políticas tienen que ir centradas en esos tres grandes rubros: descarbonizar, digitalizar y descentralizar. Y la electromovilidad ataca a los tres principales factores, porque descarboniza no implica que obviamente si yo tengo vehículos eléctricos, como lo dije hace rato, el tener yo combustible para poder generar esa electricidad, pues en la industria de la energía sigo teniendo contaminación. Sin embargo, esa está en regiones en donde no se incrementa el número de partículas por metro cúbico, porque si el mayor transporte está dentro de las zonas urbanas, eso hace que las cantidades de partículas por metro cúbico aumenten la posibilidad de problemas en la salud de los pobladores. Eso implica mayor gasto para el sector salud. Si están en zonas un poco alejadas, eso implica el que por allá se pueda disipar con los vientos esa
gases que después pueden ser por la misma situación de la naturaleza, los ciclos de los gases, regenerarse, dar tiempo a la sustentabilidad del propio planeta. Y ahí es donde situaciones de la descentralización ayudan, en donde poner a la generación de energía eléctrica en lugares donde está separado de las grandes urbes y sí en lugares en donde se está generando la principal industria y ahí mismo generar la energía para esa industria y la movilidad para esa industria, los mismos autos que ahí mismo se fabriquen. Eso sería una buena política, el buscar la descentralización, el buscar descarbonizar, generar esa energía eléctrica, como ya lo platiqué en su momento, con energía renovable, fotovoltaicas, hidroeléctricas, aerogeneración, el famoso vector energético que es hidrógeno. Porque recuerden que para el 2035 muchas armadoras ya tendrán el 100% de sus vehículos solo de manera eléctrica. Y la idea, el reto es que para el 2050 todas las armadoras, la mayoría de sus vehículos sean 100% eléctricos. Seguirán teniendo de gasolina o de diésel, pero gasolina y diésel hecho con la combinación de hidrógeno y dióxido de carbono recuperado de la atmósfera. Entonces, las políticas que ya se tienen en México en cuanto a incentivos es la extensión del ISAN, que su descripción es que los vehículos eléctricos no pagan impuestos sobre automóviles nuevos. Extensión del pago de tenencia, donde la extensión del pago de tenencia en la mayoría de los estados, en el Estado de México no se pagan tenencias durante los primeros 5 años, después se paga con un 50% de descuento. Esto que solo es del Estado de México debería de buscar que fuera en todos los estados. Aunque aquí sé que en la mayoría, bueno, busquemos que todos los estados tengan este incentivo. El engomado en la ciudad y en el Estado de México se asigna un engomado especial para identificar a los vehículos eléctricos. Igual esto debería ser en todo el país. Extensión de la verificación ambiental. Los vehículos eléctricos, dada la tecnología, utilizan para su propulsión y el no producir emisiones contaminantes, están exentos del programa de verificación vehicular, que implica revisión de emisiones semestrales y la restricción del programa no circula. Es decir, con este incentivo evitaremos el estar cada semestre yendo al centro de verificación y tendremos un holograma que nos permita circular todos los días. Otro incentivo es deducción del ICR para la adquisición de electrolineras. En los criterios generales de publicación de la política económica, en el 2017 se daba un 30% deducible del ICR para los que pusieran sus electrolineras. Eso fue en el sexenio pasado. En este sexenio ya no fue así y se busca que se impulse desde el gobierno que sí se le dé este tipo de incentivos para que se pongan más electrolineras. En el programa donde hablamos de la infraestructura, vemos que hay poca infraestructura de electrolineras y si yo quiero tener un vehículo eléctrico, sí deseo que haya electrolineras por todos lados para donde yo esté circulando y me quede sin electricidad en mis baterías, cuando tenga donde cargar o recargar mis baterías en alguna electrolinera. Otro incentivo es la eliminación de aranceles. Eliminación de aranceles para la importación de vehículos que utilizan motor eléctrico, incluyendo automóviles, camionetas y camiones de carga. Esto aplica para las empresas que estén escritas en el decreto para el apoyo de la competitividad. Pues debería ser para todos eliminar los aranceles al traer vehículos eléctricos. Placas de auto ecológico. Identificar a los vehículos que cuentan con tecnología híbrida o eléctrica. La otra incentivo es tener un ecotag. Esto sería que para las autopistas de todo el país tuviéramos un descuento por usar vehículos eléctricos. Actualmente el descuento en vías de cuota es del 20% para autos eléctricos híbridos, pero solo en vías de televía en la Ciudad de México y no en las demás. Y la idea es que sea en todo el país. Otro incentivo es medidor adicional. Para tener nuestro vehículo eléctrico en casa, poderlo conectar en casa, si consumimos mucha energía eléctrica, perdemos la tarifa doméstica que tiene un incentivo en cuanto a que es apoyado por el gobierno, entonces pagamos poca electricidad. En el momento que pongamos nuestro vehículo, vamos a exceder del límite permitido de la tarifa doméstica y entonces vamos a pagar más.
El incentivo entonces es poner un medidor adicional por parte de Comisión Federal de Electricidad para seguir manteniendo el consumo que nos permita tener el nivel de tarifa doméstica. El último incentivo que existe en México es el estacionamiento preferente. Esto debe ser para todos lados, así como existe un lugar preferente para los discapacitados, debería existir un lugar preferente para los vehículos eléctricos. Claro, esto en lo que todos los vehículos se vuelven eléctricos, entonces ya no sería necesario tener ese aparcamiento especial. Actualmente solamente Chernobyl y muchos establecimientos de la Ciudad de México ofrecen a sus visitantes que utilizan vehículos híbridos y eléctricos lugares de estacionamiento preferentes. Esperemos que en un futuro sea para todos y después en un futuro más largo, pues ya no estaba de nuevo necesario este incentivo porque ya todos los vehículos sean eléctricos. Para eso requeremos buenas políticas para implementar más rápidamente la electromovilidad. La definición de Wikipedia de política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones solo hay tres resultados: a favor, en contra o en stand-by, en espera de tener más información para decidir si estás a favor o en contra, o seguir en stand-by hasta que encuentres la información que tú requieres para estar a favor o en contra. Entonces, las políticas que se necesitan de implementar electromovilidad, se requiere dar la información a toda la ciudadanía para que todos estén a favor de la electromovilidad y obligar a la gente que debe de implementar estas políticas desde el gobierno, pues sí lo haga. Entonces, la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisión en grupos u otras formas de relaciones de poder. Como dice Macario Esquentino en sus videos, hay principalmente tres clases de poder. El poder coercitivo, pues desde que tiene uso de razón el ser humano, el más fuerte coerciona al más débil y lo convence a que la decisión que él toma es la correcta. Aquí es el Estado el que tiene el poder del ejército, de las policías, y que debe de convencer que la electromovilidad es lo adecuado con las políticas correctas. El poder también es el del convencimiento, el que tienen la parte de inicio, la religión, y que actualmente, bueno, los partidos políticos que hacen lo que las políticas ellos creen correctas, bueno, pues deben de ser orientadas a la electromovilidad. Y el último poder, el más joven, es el económico y es el más importante. Ahora, como el poder más grande, pues también es el más importante, en que se debe de meter dinero para implementar las políticas para la electromovilidad entre individuos, como la distribución de recursos o estatus, principalmente que los recursos nos den la infraestructura correcta, la capacitación de todos en cuanto a la electromovilidad, la logística para implementarla y todos tener un mejor estatus, porque eso hace la electromovilidad. También es el arte de la doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana. Repito, que todos los ciudadanos obliguemos a que el gobierno implemente lo más pronto posible la electromovilidad en todo el país. La capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad, máxime si podemos hacerlo con electromovilidad. En el caso de la Real Academia Española, tiene dos acepciones de la política. Las importantes empiezan desde el punto 7, que es arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados, y que esa opinión de los gobiernos buscamos que sea a favor de la electromovilidad y que se implemente lo más pronto posible. Actividad que quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Bueno, todos aquellos que rijan o aspiren a regir sea con políticas de electromovilidad. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos. Y eso es lo importante de estos videos, concientizar a los ciudadanos de que intervengan para obligar a que las autoridades lleven más rápido la implementación de la electromovilidad, con su opinión o con su voto. Opinemos a favor de la electromovilidad, votemos por quienes estén implementando la electromovilidad.
cortesía y buen modo de portarse. El punto 11 de la RAE dice que es el arte o traza con que se conducen asuntos o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. Y eso es importante porque si yo obligo como política a que en una ciudad en tal año solamente van a circular vehículos eléctricos, acelero la implementación de la electromovilidad. Claro, debo de poner todo a la infraestructura y la logística para que esto sea, y los recursos económicos para que esto sea posible. Pero si es como el decir, bueno, hagamos más refinación de nuestro petróleo produce poca gasolina y la mayor parte de combustóleo, pues es una política mala porque el combustóleo ya a nivel mundial no lo queman por las propias políticas internacionales del Acuerdo de París. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Tengo mucho combustible, no sé dónde meterlo, lo quemo en nuestras plantas generadoras de electricidad. Y eso hace que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la pandemia, donde no había vehículos circulando, aún así tuvimos días muy contaminados, hasta dos dobles no circulas cuando no había autos circulando. Bueno, pues en la termoeléctrica de Tula se quemó mucho combustóleo, se sigue quemando combustóleo y todos los vientos avientan esas gases contaminantes hacia la Ciudad de México. Esa es una muy mala política porque además es más caro. Hay muchos videos en donde muestran por qué está en crisis, ya es prácticamente quebrada el Pemex por estar usando mal las refinerías, por estar contaminando más. Es una mala política. Una buena política es vamos a la electromovilidad, a hacer electricidad con descarbonización, es decir, fotovoltaicas, aerogeneradores, hidroeléctricas, geotermoeléctricas. Y el punto 12, que también es de los más importantes, la definición de la RAE nos dice que es la orientación o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Entonces, la directriz que a todos nos debe de marcar es ir hacia la electromovilidad. El marco normativo que debemos mejorar, reforzar con estas políticas relacionadas a implementar la electromovilidad es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, buscando disminuir las cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero hacia el ambiente. La Ley General de Cambio Climático, de sí cumplir con el Acuerdo de París y no maquillar los datos y decir si estamos cumpliendo con el Acuerdo de París. En otra eh, video platicaré con números cómo es que se maquillan porque realmente no estamos cumpliendo con los acuerdos de París. La ley de transición energética, que incluso este gobierno quería eliminar esa reforma energética que nos da la obligación de transición energética, de pasar de combustibles de hidrocarburos a lo que es combustibles sintéticos y tener la electricidad con fuentes renovables de energía, sol, agua, aire. Bueno, la ley de caminos, puentes y autotransporte federal, haciendo que sea más económico para los vehículos eléctricos, es decir, darle incentivos de peaje en estos caminos y puentes. Finalmente, la iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en donde yo no puedo tener vehículos eléctricos porque hay muchas situaciones que no están contempladas dentro de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Esto tiene que ver con las normas. Actualmente las únicas normas que más o menos están relacionadas es la norma 163 de la Semarnat, que establece los parámetros y la metodología para el cálculo de los promedios corporativos meta y observado de las emisiones de dióxido de carbono y sus equivalentes en términos de rendimientos de combustibles. Es decir, la que nos obliga a emitir menos gases de efecto invernadero. Esta se debe de mejorar porque aquí dice que el vehículo no exceda los 3.857 kilómetros que utilizan gasolina y diésel como combustible, cuyo año sean del 2014 al 2016. Bueno, pues no debe de ser esto, buscar a que ya sean completamente sin emitir gases de efecto invernadero. Otra normatividad es la 167 de la Semarnat 2017, que establece los límites máximos permitidos de emisiones de contaminantes para los vehículos automotores que circulan en las entidades federativas y solamente está aquí en la megalópolis, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, cuando esto debe ser en todo el país
y buscar hologramas de siempre circula porque soy un vehículo ecológico. Bueno, entonces debo ampliar este marco normativo para incluir normas que regulen cuando menos los siguientes aspectos. El primero, estándares mínimos de seguridad para vehículos nuevos eléctricos, híbridos conectables y celdas de combustibles. Promover una nueva actualización de la norma 0194 de dispositivos esenciales de seguridad de vehículos nuevos que especifiquen requerimientos mínimos tales como limitación del derrame de electrolitos y la retención de dispositivos de almacenamiento o conversión de energía eléctrica durante y después del impacto. Entonces, yo cambio mi vehículo de gasolina, hago un retrofit y lo vuelvo eléctrico, pero no me permiten circularlo porque no está en norma, porque no existen las normas de seguridad en donde no voy a tener problemas en los choques con mis electrolitos o con mis descargas en cualquier impacto, o descargas eléctricas por impactos o algún accidente. Esto es tan mala la normatividad en México que, por ejemplo, para crear una norma, generalmente se establece un comité en el estado o a nivel federal y el comité para hacer la norma está integrado por expertos del mismo gobierno, expertos académicos, expertos investigadores, expertos en la empresa y hasta usuarios expertos. Y esa quinteta, por mayoría de votos, se encuentra que debe de quedar dentro de la norma. A mí me han invitado como profesor del Instituto Politécnico Nacional y, por ejemplo, en la última que me invitaron era en cuanto a la normatividad para plantas de emergencia. Entonces, muchos motores diésel son usados a plantas de emergencia. Como no existe normatividad, no están ni registrados ni limitados a sus emisiones de contaminantes y mucho menos en la parte de mantenimiento. Las otras normas en donde sí limitan la emisión de gases, sí le aplican a todos, pero estos, por ser un tipo de combustible más sucio, debería tener todavía más restricción dentro de una normatividad específica de plantas de emergencia. Y como muchos motores grandes que son de vehículos, luego los hacen retrofit para hacer las plantas de emergencia, tenemos una gran contaminación. Entonces, si esos motores los vamos haciendo a un lado y solamente usamos motores eléctricos, pues es algo que va a ayudar. Bueno, dicen, bueno, el problema es que esos motores eléctricos necesitas otra fuente. Pues buscar fuentes fotovoltaicas, aerogeneración y dejar esos combustibles fósiles que contaminan. Entonces, necesitamos actualizar este marco normativo. La segunda parte de la normatividad que se debe de cambiar es los requerimientos mínimos de seguridad para infraestructura de carga, establecer normas de homologación para tipos de conectores y sus especificaciones mínimas. Yo hace tiempo hice un retrofit, cambié una camioneta de gasolina a eléctrica. Ahorita la estoy cambiando de eléctrica a hidrógeno para hacer un smart grid y se platicará de ello aquí en las siguientes temporadas. Y entonces, no la puedo circular normalmente en las vías de todo el país en México porque en algunos estados, al no tener esta normatividad, simplemente no te dejan circular. Entonces, no puedes circular porque no cumples la norma que no existe. Entonces, es necesario implementar estas normas. Finalmente, el punto 3 es la conversión de vehículos eléctricos, el famoso retrofit, regular con especificaciones mínimas a quienes se dediquen a la conversión de vehículos eléctricos. Dichas especificaciones deberán conectar las características mínimas del equipo y desempeño de baterías que entran al mercado mexicano. Recuerden que no solamente los vehículos nuevos van a sustituir todo el parque de gasolina que hay y diésel para generar la electromovilidad. Es muy importante el retrofit y entre más empresas haya que hagan retrofit, más rápido entraremos a la electromovilidad. Y no habrá más empresas si no hay políticas para apoyarlas con impuestos, para apoyarlas cuando exista la normatividad de cómo es que deben hacer ese retrofit. Hasta aquí lo dejo, es muy largo el tema como todos, seguiremos platicando de ellos en el transcurso de las siguientes temporadas. Esto es para muchos años de investigación.